Esta mañana compartiremos un tema que le hemos puesto como título: Vivir en la luz de Cristo. Ese es el tema de la predicación: vivir en la luz de Cristo. Seguramente todos en este lugar hemos tenido la experiencia de ir a un lugar donde hemos ido con la familia y hemos tenido un tiempo de descanso, un tiempo de asueto. Algunos quizás han salido fuera de la ciudad, han ido con la familia a un lugar en específico y se han sentido tan bien que dicen: no quisiera regresar a casa, estoy muy bien aquí donde estoy, la tarde es muy linda, el lugar es muy hermoso, las cosas están muy bien. Y seguramente esa experiencia ha marcado su vida. En lo personal me ha pasado. Salimos y tenemos un momento bastante hermoso con la familia y no deseamos que pase, pero la realidad es que tenemos que regresar a casa, ¿cierto? Tenemos que regresar y tenemos que atender los pendientes, tenemos que resolver los problemas, tenemos que enfrentarnos a la realidad, porque la realidad no es a donde fuimos. La realidad es la que tenemos en casa, con el esposo, con los hijos, con los familiares. Esa es la realidad de nuestras vidas. Encontramos en la Biblia, en Mateo 17, no lo busque, un momento cuando Pedro y Juan suben con Jesucristo al monte de la transfiguración, y fue un tiempo tan hermoso que ellos estuvieron allá, que inclusive le decían a Jesús que se pudieran construir unas enramadas ahí y que no bajaran. A ellos les gustó mucho la experiencia con Cristo ahí en el monte de la transfiguración, pero lo cierto es que Jesús les dijo que tenemos que descender, tenemos que bajar. Y cuando bajaron se encontraron con la realidad de la vida, del aquí y del ahora. Pues eso mismo que le pasó a Pedro y a Juan en el monte de la transfiguración es lo que nos pasa a nosotros. Encontramos en Efesios capítulo 5 versículo 1, instrucciones para el cristiano. Instrucciones para el cristiano. Y esta mañana Dios quiere hablarnos que la vida cristiana tiene que ver con un carácter y con una obediencia. Es muy difícil vivir en este mundo en el cual vivimos una vida como cristiano, ¿sí o no? Es muy difícil ser cristiano en este mundo en el cual nos rodea, porque este mundo es muy violento, es muy tramposo. El que no tranza no avanza, dice por ahí un refrán. Entonces, pero Dios nos deja a nosotros, los cristianos, un estándar de vida que hay que llevarlo a cabo en esta tierra. Dice el texto 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que, ¿qué, hermanos? ¿Imitar a quién? A Dios. Esa es una instrucción para los cristianos. No importa cómo sea tu entorno, cómo sea tu familia, Dios nos llama a los cristianos a siempre imitar a Dios en toda nuestra manera de vivir. El texto sigue diciendo: y andad ¿en qué? En amor. Otra instrucción. No solamente es andar imitando a Dios, sino que tenemos que andar en amor. Y esto es muy complicado, hermanos. Ser una persona amorosa en este mundo donde la gente es traicionera, ventajosa, irresponsable, es bien complicado, ¿cierto o no? Porque usted da, pero el de enfrente no. El de enfrente se aprovecha de su nobleza, de su manera de ser. Y eso muchas veces levanta en el cristiano una coraza de no querer dar, de no querer ser. ¿Pasa o no pasa, hermanos? Claro que pasa. Sin embargo, Dios nos dice a nosotros, a los cristianos, aquí y ahora, que tú debes andar en amor. Amén. Si el otro no corresponde, si el otro toma ventaja de lo que tú eres o de lo que tú haces, eso déjaselo a Dios. Él le pagará a cada uno según sus obras. Amén. Así es de que si tú eres de aquellas personas que has dejado de ser inocente, ingenuo y amoroso por causa de los demás, hoy Dios nos dice a todos: andad en amor. Y la palabra aquí, amor, es un amor genuino,
sin medida, y tenemos que darlos con esa actitud. Sigue diciendo el texto 2 de Efesios: como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué, hermanos? Fragante. Es una demanda elevada y al mismo tiempo sublime la que nos pide Dios a nosotros en esta hora, porque no es sencillo. Tenemos que ser realistas que el mundo de aquí y de ahora es muy complicado y es muy difícil si actuamos de esta manera. A partir del texto 3, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso, y hoy Dios a nosotros nos recuerda de cómo debe de ser la conducta en esta tierra. No solamente de nosotros, sino el deber de los padres de enseñarle a los hijos. ¿Cuántos son padres? Si usted es padre, tiene una bendición con los hijos que Dios le dio, pero también tiene una responsabilidad con esos hijos de enseñarles cómo vivir una vida cristiana que glorifica a Dios. Ponga su vista en el texto 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Esta palabra es muy fuerte, hermanos. Dice al final del texto 3: ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué tenemos aquí de parte de Dios? Que comienza la palabra de Dios a mostrarnos algunos pecados, una lista de pecados que no deben de practicar los cristianos. Es más, no tiene ni siquiera que aparecer en sus conversaciones. Esto es muy importante, hermanos. El mundo está muy mal y va de mal en peor. Y muchos cristianos están siendo arrastrados porque no saben ni ponen por obra la palabra de Dios. Encontramos una lista de pecados y dice el primero: pero fornicación. La palabra fornicación es porneia, de donde viene la palabra pornografía, del griego. Dice el texto entonces, nos dice que cualquier tema o acción que tenga que ver con esta inmoralidad sexual de pornografía no se debe de mencionar entre nosotros los cristianos. El único lugar que Dios estableció para que hubiera sexo entre los seres humanos es en el matrimonio. ¿Escuchó eso? El único lugar donde Dios permitió que hubiera una relación sexual entre un hombre y una mujer es en el matrimonio. Todo lo que se haga fuera del matrimonio es fornicación o adulterio. Si usted tiene un hijo y tiene una hija y le gusta alguien y quiere formalizar su relación, usted como padre tiene que advertirle a su hijo o a su hija y enseñarle que solamente en el matrimonio se puede hacer práctica de lo que es la cuestión sexual. Si usted lo hace fuera de ese lugar, está pecando contra Dios, está violentando la palabra de Dios, y luego usted enfrentará las consecuencias de esa desobediencia a la palabra de Dios. Es bien importante, hermanos. Jóvenes, si tú eres un joven que ama a Dios, que eres cristiano, tu lugar es guardarte para el matrimonio, para que cuando llegue esa bendición a tu vida tengas que ofrecer lo mejor de ti. ¿Escuchó eso? Lo mejor de ti. Porque hoy tristemente tenemos un problema. El mundo influencia mucho con su manera de pensar y de ser, que no importa cuántos novios tengas, pero los hijos de Dios somos llamados a honrar el matrimonio con nuestras vidas. Cuiden, jóvenes, sus vidas para Dios, para que cuando Dios les permita la bendición, reitero, de formar una familia, ustedes vayan con un corazón limpio y un corazón que glorifica a Dios en ese lugar. Amén. Esto es bien importante, hermanos. Leía un poco de historia. Algunos de nosotros quizás tuvimos en nuestra niñez conocer un poco acerca de la generación de los hippies en los 70, 60, ¿se recuerda? Que levantaban un eslogan que decían amor y paz, donde ellos fomentaron una vida irresponsable de sexo y de drogas, y que al final todo fue una tragedia. Hoy esa gente que vivió ese tipo de prácticas viven con muchos problemas emocionales. Honremos a Dios con nuestra vida en el matrimonio, hermanos. Amén. Siguiente
característica o pecado que encontramos en Efesios 5. Y toda inmundicia, ¿o qué, hermanos? O avaricia. La palabra que encontramos ahí, avaricia, significa un deseo desmedido de tener más. La palabra nos habla a nosotros como cristianos a tener cuidado con la avaricia, que también la relaciona con la inmundicia, que tiene que ver con la inmoralidad. Allí encontramos una palabra, inmundicia, que también significa inmoralidad. Y según el texto, tiene que ver con el ego del hombre. Ser egocéntricos. Cuando alguien es avaro o practica la avaricia o la inmundicia, es alguien que solamente está pensando ¿en quién? En él mismo. Y hoy tristemente, en el mundo en el cual vivimos, vemos a una generación que solamente piensa en su autosatisfacción. No le importa a los demás. Los cristianos somos llamados a velar por el bienestar de nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Si tú eres alguien que solamente está pensando en tu bienestar, eres egoísta, no compartes con nada a nadie, hoy te dice Dios que eso ofende al Señor cuando tú lo practicas. La inmundicia y la avaricia es una práctica que Dios rechaza. ¿Cuántos matrimonios no tienen problemas, diferencias, porque son muy ególatras? Solamente quieren que les den, que les sirvan, y están muy poco dispuestos a dar. La vida en esta tierra, hermanos, es para servir a Dios y a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es muy importante, hermanos. Dios quiere que nosotros tengamos cuidado y que vivamos una vida que glorifique al Señor. Dice, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Mire, vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, versículo 27. El apóstol Pablo nos advierte acerca de estos pecados que no deben de tener ningún lugar en la vida de un cristiano. Al final de Efesios 5:3, después de que habla que toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, esa frase que tenemos ahí, lo que el texto nos está diciendo a nosotros esta mañana, hermanos, que tenemos que mantenernos alejados de todo ese tipo de pecados. Pecados sexuales, pecados de egoísmo. Dios nos pide a nosotros que nos mantengamos como hermanos alejados. Si tú te acercas a esos pecados, te vas a quemar. Por eso Dios nos llama como cristianos que cuando estés cerca de esos pecados, es más, ni vayas. Aunque seas un hombre de fe, una mujer de fe, ese pecado te va a llevar a cometer otros pecados que al final te vas a quemar. Dice Proverbios 6:27. Son preguntas, ponga su vista ahí. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Qué cree usted? Claro que no. Tocas un pecado y el pecado te alcanza. Versículo 28. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Usted qué cree, hermanos? Que no. Si usted sale con una persona, en el caso de los jóvenes, sales con alguien de noche, es tu novio, van a un lugar solos, están muy propensos a cometer un pecado. ¿Sabe que en una ocasión llegó un hermano joven, bueno, disque hermano, y pastor, estoy enamorado de una persona? Yo le pregunto, ¿y quién es? Me da el nombre. La mujer es casada, viene a la iglesia. Y yo le pregunto y le digo, ¿y qué estás? ¿Por qué piensas eso? Es que mi corazón me dice que es la mujer para mí, pero es casada. Pero mi corazón me dice otra cosa, pastor. Cuando yo escucho este tipo de cosas, hermanos, tal pareciera como que no entendemos qué es lo que Dios nos está hablando. Si tú estás cerca de un pecado de los que Dios nos está mostrando, esos pecados te van a arrastrar
y te van a afectar. Obviamente la respuesta es no. Tenemos que ser sabios como José. ¿Se acuerda, hermanos? José en Egipto, con la mujer del egipcio, lo quería acosar, quería que se acostara con él. ¿Qué hizo él? Huyó, dejó la ropa ahí. Ese ejemplo es lo que tenemos que hacer usted y yo cuando estemos cerca de un pecado así. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 5 de Proverbios, versículo 8. No te expongas a ningún pecado de los que estamos viendo de parte de Dios, porque esos pecados te van a quemar. Encontramos en Proverbios capítulo 5 versículo 8 el tema de la mujer adúltera, de la mujer de la calle, y da un consejo a la palabra de Dios, y podemos aplicarlo a cualquier tipo de pecado. Aleja de ella tu camino. Aquí está hablando el padre al hijo. Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. El consejo del padre al hijo es que no te acerques a aquello que te va a traer problemas. Hoy los padres tienen un deber muy grande con los hijos, aconsejarlos constantemente a que no se metan en problemas. ¿Cuántos padres no están sufriendo con sus hijos porque no están aconsejando la palabra de Dios? Usted, padre, sabe que su hijo anda mal, sabe que su hijo está haciendo cosas indebidas y no le estás advirtiendo que se mantenga alejado de esas cosas. Y podemos hablar de amistades, y podemos hablar de música del mundo, y podemos hablar de pornografía y de muchos temas. Los padres saben cómo están los hijos, ¿o no, padres? Y si no lo sabe, haga un ejercicio. Pídale a hijo su celular a que lo revise y va a encontrar cómo está su hijo. Y algunos padres prefieren mejor no hacerlo porque no quieren saber qué tan mal están sus hijos. Hoy Dios te advierte que es tu deber con esos hijos educarlos en Cristo Jesús. Vas a entregar cuentas. Vas a entregar cuentas de cada hijo que tienes. Es tu responsabilidad vigilar y advertir. Y si tu hijo está mal, corregirlo en Cristo Jesús. Porque cuando llegue a tus manos la bomba y te explote, se te va a caer el mundo. Vamos a un texto más. En Proverbios 7:24. ¿Cuántas personas no están sufriendo las consecuencias por no corregir, por no advertir en casa? Y el tema sigue siendo el mismo aquí. La mujer de la calle, la mujer que anda siempre seduciendo a los hombres. Y podemos aplicarlo también a los hombres que andan en la calle seduciendo a las mujeres que están casadas. Varón, hombre, si eres casado, la única mujer para ti es tu esposa, y viceversa, nadie más. Amén. Dice Proverbios 7:24. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas. Es un padre hablando a sus hijos. Está atento ¿a qué? A mis razones. El deber del padre es siempre aconsejar al hijo. Siempre, papá. Y no importa cuántos años tenga tu hijo. Puede tener 5, 10, 15, 50, 60 años, porque aún tristemente hijos grandes se siguen equivocando y los padres hacen caso omiso a eso. Si es tu hijo, tu deber es corregirlo y llamarlo a corregir su vida. No importa cuántos años tenga tu hijo. Es que ya está grande, pastor, y es su vida. Tu deber como padre ante Dios es corregirlo. Y si está mal, llámale la atención. Corrígelo. Versículo 26. Porque a muchos ha hecho caer heridos. ¿Quién? El pecado, la mujer de la calle, la mujer adúltera, que es de la que está hablando aquí. Porque a muchos ha hecho caer, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Y si no me cree, pregúntele a Sansón. ¿Qué le pasó? Una mujer lo llevó a destruir su vida. ¿Y cuántos hombres no han sido destruidos por una mujer? ¿Y cuántos
¿cuántas mujeres no han sido destruidas por un hombre? Con el pecado no se juega, iglesia. ¿Escuchó esto? Con el pecado no se juega. Si quieres jugar y ser inteligente, ese pecado te va a matar y te va a destruir y va a traer dolor a ti y a los que más amas. Por eso Dios hoy nos habla: aléjate de aquello que trae dolor a tu vida. Si eres casado, reitero, tu deber es en tu familia. Pero pastor, no comprendo a mi esposa, no comprendo a mi esposo. Bueno, fue la que tú escogiste, ¿o no? ¿Quién la escogió? Usted. Nadie le puso una pistola en la cabeza. Usted dijo: es el amor de mi vida. Entonces, ¿ahora qué? Sea hombre y sea mujer, aguántese. Amén. Amén. Por eso, antes que se case, fíjese con quién lo va a hacer. Y si no sabe, pídale a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo sé que esto no gusta, hermanos, pero es verdad delante de Dios. Amén. Leamos el texto 27. El tema es el mismo. Camino al Seol es su casa. Otra versión: camino al infierno. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Todo pecado te llevará al dolor de la muerte. No juegues con el pecado. Te va a matar. Muchos de ustedes seguramente supieron de este hombre de Australia que le encantaba siempre enfrentar a las serpientes. Se recuerda que agarraba a las serpientes y jugaba con ella, y ahí tiene muchos programas en YouTube. Y un día, jugando con una mantarraya en el mar, ¿qué le hizo? Le clavó con la cola y lo mató. ¿Sí o no? Así pasa con el pecado. Tú piensas que puedes controlar tu pecado que estás haciendo, y un momento o en algún momento ese pecado te va a matar. Por eso la advertencia de Dios: con el pecado no se coquetea. Con el pecado se mantiene lejos de tu vida. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 12. Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 12. Vez tras vez estamos encontrando en la palabra de Dios que el mensaje de Dios, la advertencia de Dios para los cristianos es: mantente alejado del pecado. En cuanto al tema, escuche esto, en cuanto al tema de la música del mundo, yo sé que algunos de ustedes tienen problemas con el tema de la música del mundo. Todo lo que tú escuchas, ¿a dónde llega? A la mente y al corazón. Y lo que tú escuchas constantemente te llevará a practicarlo. Cuidado. Cuidado. Póngase usted en el texto. Primero a los Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Es decir, Dios no le pone a nadie, o a nadie obliga a Dios o no a hacer las cosas. Dios nos dio la libertad de hacer todo lo que querramos, pero Dios nos advierte que detrás de toda acción hay una consecuencia. ¿Escuchó eso? Detrás de todas las acciones que el hombre cometa hay una consecuencia, y Dios nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Entendí esa parte? Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida, pero no todo lo que tú hagas le va a convenir a tu relación, a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos. Tenemos que ser sensatos. Cuando nosotros como cristianos nos levantamos en la mañana y hay que decidir algo en la vida, tenga esto en mente. Pregúntate siempre: ¿te conviene hacerlo o no? ¿Sabe por qué muchas personas de la iglesia no vienen con el pastor para un consejo? Porque en su mente saben lo que el pastor les va a decir. Porque el pastor va a aconsejarles de acuerdo a la palabra, y no quieren escuchar lo que está en la Biblia. Amén. Sucede. ¿Por qué los hijos no van con los padres en algo que saben que no está bien? Porque el padre o la madre va a decirles lo que ellos no quieren escuchar. Y como el mundo dice,
más vale mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿verdad? Pero al final, el que sufre, ¿quién es? Usted. Ponga su vista ahí, texto 12. Mas no todas convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo, un hombre de Dios, dice: yo no me dejaré dominar por ninguna. Cada quien decide en sus decisiones. Yo también tengo tentaciones, soy como usted, hombre, y procuro siempre aplicar esta palabra: no dejarme dominar por aquellas cosas que a veces parecen buenas, pero detrás hay mucho dolor y tristeza. Hay que tener, hermanos, dominio propio. Sujeta tus emociones, ten autocontrol, y en el nombre de Cristo no voy a hacer esto porque ofende a Dios, porque lastima a mi familia y ofende a mis hijos. Mejor no lo hago. Ejemplos: tomar, fumar, mentir, pornografía, adulterio, fornicación y muchos etcétera. Dominio propio, hermanos. ¿Somos hijos de Dios o no? Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, tenga dominio propio contra esos pecados. Texto 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Es decir, la comida, ¿dónde va? Al estómago, ¿verdad? Y luego de ahí se desecha, lo que dice el texto. Pero tanto el uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. ¿Se entiende esa parte? El cuerpo que tú tienes no es para que tú hagas con él lo que tú quieras. El cuerpo que Dios te dio no es para que tú le pongas lo que tú quieras. El cuerpo es prestado, es para que honres a Dios. Es que a veces los hijos dicen: es que es mi cuerpo, mamá, no te metas, es mi vida, es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Bueno, si eres cristiano y Dios te dice: no, no es tuyo. Para eso no es el cuerpo. Para eso no es el cuerpo que Dios nos dio a los cristianos. Es para que con nuestro cuerpo honremos a Dios. Amén. Y aquí vienen muchos temas para los padres. Papá, mamá, es un tema para ti. Porque con los hijos te toca lidiar con este tema. Cuando la joven se pone una minifalda o un escote muy pronunciado, o se quiere poner un tatuaje, ¿qué tienes que hacer con ello? Aquí está el consejo. El cuerpo que Dios te dio no es para ese uso. Dale el uso correcto. Si eres cristiano entenderás, y si no, simplemente no te hará nada en tu vida, pero al final allí estarán las consecuencias. Sigamos leyendo. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? ¿Sí logra entenderlo? El cuerpo para Dios, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? ¿Será así? No, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Tengamos cuidado con nuestro cuerpo. Cuidemos el cuerpo que Dios nos ha dado. Puede ser flaquito, gordito, alto, chaparro, lo que tú quieras, pero es el que Dios nos dio. Tenemos que cuidarlo para Dios. Amén. Amén. Esto es vida cristiana, esto es vida práctica en el Señor. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Capítulo 6, versículo 18, siguiente texto. Otra advertencia, otro mandato de parte de Dios. Ahora los hermanos en Corinto: huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su cuerpo, ¿qué, hermanos? Peca. Miren, hermanos, aquí hay grados de pecados. Uno de los pecados más graves delante de Dios es el tema sexual fuera del matrimonio. Es el que más corrompe al hombre. Es el que más corrompe al hombre. Yo le hago una pregunta hasta este momento a usted, hermano, hermana, que está escuchando la aplicación esta mañana.
Yo le hago una pregunta honestamente ahí en su mente, en su corazón, contéstala. O la contesta. Estas advertencias que estamos leyendo esta mañana, ¿usted las ha tomado en serio? ¿Sabe por qué? Porque tristemente la gran mayoría después de esta predicación salen y les vale. Y no toman en serio las advertencias de Dios. Por eso hay tantos problemas en los hogares cristianos. Porque no toman en serio las advertencias de Dios. Y aunque escuchan y aunque saben, siguen cometiendo el mismo pecado de rebeldía delante de Dios. Pero ¿sabe qué? Allá usted. Allá usted. A partir de este momento, como pastor, cumplo con la iglesia. Y usted entrega cuentas a partir de hoy con su familia delante de Dios. Porque ahora no tiene excusa. Ahora ya sabe y tiene conocimiento. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ahora usted, es que yo no sabía, es que nunca me dijeron, yo nunca supe. No, hoy sabe. Hoy ya sabe cuál es el asunto en su hogar, con sus hijos y con su vida. Y si usted quiere ser diligente con ellos, que Dios tenga misericordia. Porque luego no venga llorando. Dios nos ama y nos advierte para prevenirnos dolor y tristeza en la familia, hermanos.